El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido cultural, de opinión e informativo. Sintoniza La Barriada, un programa original donde podrás disfrutar de secciones muy variadas. La Barriada, nuestra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas La Barriada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo, que anima la velada. La Barriada, el programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. La Barriada. Escúchalo en www.radiocoloniales.com. Buenas noches a la amable audiencia que se conecta en esta transmisión a través de la señal de Radio Colonial EC. En un programa más de La Barriada nos volvemos a encontrar en este 23 de octubre del 2020, semana de movilizaciones en la ciudad de Quito. Tenemos un video en el cual vamos a comenzar el programa para analizar el contexto actual de las actuales movilizaciones que se generaron este 22 de octubre, este jueves 22 de octubre. En las inmediaciones del Banco Central tenemos imágenes en las cuales nosotros hicimos un recorrido tomando las imágenes de las manifestaciones. Bueno, podemos un poco ver los actores de esta marcha que están afines al partido Unión Popular, es partido extinto Movimiento Popular Democrático. Más que todo, lo que queremos subrayar en este programa es que la situación del país está complicada en todos los aspectos. Nosotros podemos darnos cuenta que la situación económica del país se agrava cada día más, y obviamente está en la Constitución que cada ciudadano proteste y dé su descontento, pero no estamos nosotros como medio de comunicación tratando de instigar a las personas a que cada uno tiene pues su filosofía, cada uno es libre de su libre pensamiento, pero de la forma de protesta, de cómo se generan. Ya ha pasado un año igual de las manifestaciones, de las movilizaciones del mes de octubre del 2019, y vemos que se han radicalizado las protestas y siguen personas infiltradas en estas manifestaciones utilizando el centro histórico como, no sé, como la puerta trasera de la Casa de Quito. Entonces, de cierta forma vemos que siguen grafiteando. Las puertas de las iglesias de la iglesia de Santo Domingo fueron agredidas, fueron pintadas. Igual algunas casas del centro histórico fueron grafiteadas. Entonces, en eso no estamos a favor. Yo pienso que de todo punto de vista tenemos que darnos cuenta de que es un patrimonio y que hay otra forma de protesta. Entonces, justamente en ese contexto tenemos para esta ocasión el tema que hemos planteado es que ya se cumplió los 224 años en el cual el precursor de nuestra independencia, el doctor Eugenio Espejo, colocara banderas rojas en las cruces de las iglesias de la ciudad de Quito. Entonces, en esa situación, en ese contexto, vamos a tratar de cómo lo realizó Eugenio Espejo, dando propuestas. Nosotros podemos ver en las manifestaciones que tenemos el video. Producción, si nos puede ayudar con el video. Bueno, tenemos en el video que nosotros pudimos realizar, es que específicamente en la parte al finalizar la marcha hubo enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía. Entonces, aquí lo que se quiere llegar es que prácticamente lo que está ocurriendo en el país, lamentablemente los políticos, las autoridades no toman en cuenta la voz de la ciudadanía. Entonces nosotros vemos que la Asamblea Nacional tiene un 3% de respaldo
un 3% de aceptación. Y vemos que prácticamente en cuanto al tema de la normativa, en cuanto al tema de su deber de legislar, no lo están realizando. Vemos que prácticamente por la situación de la pandemia los índices de delincuencia han crecido y no vemos una normativa en la cual se cuida al ciudadano, se proteja al ciudadano. Tomemos en consideración que una persona cuando está siendo asaltada o está siendo robada en algún sitio, tiene que poner la denuncia, si no prácticamente el delincuente queda libre. Entonces, frente a toda esa situación, frente a la falta de empleo que genera justamente eso, se acrecentan los índices de delincuencia. Más encima, tomando en consideración que el costo de la canasta básica está sobre los $700, nosotros vemos que hay personas que ganan menos de $700. Con la ley de apoyo humanitario, prácticamente las personas pueden ganar hasta menos de ese valor. Entonces, frente a toda esta situación, la gente pues tiene su descontento y ha salido a las calles a manifestarse. Y justamente coincide con lo que pasó hace 224 años y lo que hizo Eugenio Espejo, dar su voz de protesta colocando las banderas rojas hacia las políticas que en ese tiempo se tomaban por parte de la Real Audiencia. Fue un hecho histórico muy destacado, pero aquí viene la diferencia entre la forma de protesta de ahora en la actualidad con la que la llevó Eugenio Espejo. Entonces, en esta oportunidad vamos a conversar con el programa. Estamos aquí con Jaime Pazmiño. Vamos a conversar un poco cómo fue este proceso. Una vez más, bienvenido, Jaime. Coméntanos un poquito cómo fue este proceso que lo llevó a cabo el doctor Eugenio Espejo el 21 de octubre de 1794. Y cuéntanos un poco de ahí, pues ya vino este proceso independentista que nos llevó a la independencia de nuestro país. Un gusto tenerte nuevamente, Jaime. Bueno, hola Rodri, ¿qué más? Claro, bueno, en la forma en la que se manifiesta Espejo tenemos que darnos cuenta de que era una situación social muy parecida a la de ahora, ¿no? Se estaba pasando una pandemia igual, ¿no es cierto? La situación de crisis era terrible. Recordemos que antes había el puerto de Cartagena, en la cual la Real Audiencia pagaba para evitar la piratería. Esta era la forma de proteger el dinero que enviaba la Real Audiencia de Quito. Entonces, claro, todo iba para la defensa del puerto de Cartagena. Había mucha hambre, mucha pobreza, mucha miseria, y aparte de eso se van a aumentar estas reformas borbónicas que te suben los impuestos. Entonces, en realidad la situación de crisis era bastante grande en la ciudad de Quito, en toda la Real Audiencia de Quito. Pero, y claro, lo que tú dijiste, el protestar es un derecho que lo tienes. Si tú estás inconforme con el gobierno que se supone que fue elegido democráticamente, el pueblo es quien lo pone, el pueblo es quien tiene derecho a reclamar. Pero aquí está el punto, ¿no? Y aquí radica la diferencia radical en la cual Espejo dijo, y yo estoy muy de acuerdo con eso, de que el secreto para todo esto es la educación. Nosotros vamos a ver que desde 1794 no hemos cambiado en absolutamente nada. Lo único que hemos hecho es atentar contra el patrimonio de la ciudad. Y en realidad la gente que anda diciendo de que son objetos y que no sé qué, pero se contradice, porque recordemos que quien construyó los templos fueron los indígenas. Ellos fue la mano de obra, o sea, que están queriendo, o sea, yo no sé cuál es el objetivo de ir a destruir algo que por algo la ciudad de Quito incluso ha ganado premios. Entonces, no tiene ningún sentido. Eugenio Espejo, él incluso en la frase célebre que él dice, un día resucitará la patria. Y los que fomentarán su aliento y los que tratarán de mantenerla con vida, sin duda que no serán los que, habiendo pasado las 3 partes de sus años en pequeñeces, no están para aplicar sus facultades a estudios desconocidos y prolijos. Y ahí dice, serán esos muchachos que hoy frecuentan las escuelas con empeño y estudiosidad. En ellos renacerán las costumbres, las letras y ese fuego de amor patrio que constituye la esencia moral del
cuerpo político, porque es eso. Una verdadera revolución no es en cuestión de votar monumentos ni votar piedras. La verdadera revolución radica en el cambio de la mente de las personas. Porque si es que, mira, yo digo ya, si nos vamos al punto y te pongo como ejemplo la Revolución Francesa, que por supuesto que hubo daños materiales, pero ¿qué se cambió? Se logró un cambio. Se logró un cambio de una monarquía absolutista, se acabó pues con todos los abusos de María Antonieta y Luis XVI. Prácticamente nace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hay un resultado detrás de esto. O sea, yo solo quisiera saber, después de todo, yo vi cómo ha dejado la Plaza de Santo Domingo y me parece una... No sé, no sé ni con... No, me parece algo totalmente absurdo, ¿no? O sea, si es que algo se sacara con eso, yo digo, pero, o sea, ¿quién va a pagar esos daños? Lo de los impuestos de la misma gente. O sea, yo digo, el punto de reclamar, de protestar, debe tener un objetivo, ¿no? Ahora todo mundo ya que se creen pachamamistas, que sí, que no, que quieren votar eso, pero ¿qué sacan? ¿Cuál es el objetivo de eso? O sea, detrás de toda protesta, de toda supuesta revolución, por último, hasta una rebelión, debe tener un objetivo concreto. ¿Cuál es el objetivo de ir a destruir ahorita la Plaza de Santo Domingo? O sea, yo quisiera que alguien me diga a mí cuál es el objetivo. Hacer daño, ya, pero ¿qué sacan con eso? No se saca absolutamente nada. Por eso el secreto está en la educación. Robespierre lo dijo, el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía en mantenerlas ignorantes. Y vemos esto, de que desgraciadamente somos ignorantes en eso. Y ojo que no como insultos, somos ignorantes porque ignoramos que en realidad esas cosas, ese conjunto material e inmaterial es lo que hace patrimonial a la ciudad. El mismo hecho de que la gente vaya a protestar sin ningún objetivo, porque yo vi a mucha gente, yo pregunté a mucha gente qué estaba reclamando y ni siquiera sabe qué está reclamando. Entonces, esa es la diferencia, de que Espejo, él hace una propuesta social a las medidas, y ojo que él ni siquiera estaba contra España, él estaba contra las autoridades locales que gobernaban en nombre del rey. Entonces, ¿cuál es el objetivo de él? La educación, la ilustración. El momento que tú te educas, obviamente, como dices, no te vas a dejar ver la cara pues de una persona abusiva. Entonces, en la educación nosotros nos podemos dar cuenta para poder mejorar esto. Listo. Si es que estás descontento pues con el gobierno y con todo eso, listo, pero pon una propuesta. Anda, protesta, reclama, pero con un objetivo. Un argumento claro. Un argumento claro. Yo te digo, yo no entiendo. O sea, yo hasta ahora no sé qué vale del objetivo de ir a destruir. O sea, yo veo que mucha gente coge, va, raya. Será gente que a lo mejor ni siquiera sabe lo que es pagar un impuesto, porque sabe que de los mismos impuestos se va a pagar eso. Entonces, no sé, yo veo muchas personas que creen que ser revolucionario es ir a destruir un cajero, que ser revolucionario es ir a rayar una pared. Ojo que a Espejo en su momento se lo dijo también grafitero, pero él en ningún momento se metió contra el patrimonio, porque él sabe el valor histórico. Espejo sabía el valor histórico que tenía todo eso, y sabe, por eso en sus escritos está. Entonces, el hecho ahora de ir a rayar el centro sin ningún objetivo, te digo yo, no entiendo. Entonces, claro, el objetivo de Espejo, ¿cuál era? El despertar. Él llama al despertar de los quiteños, pero él nunca te llama a la movilización de armas. Él te dice que si tú te educas, tú puedes darte cuenta que tú eres lo suficientemente autosuficiente, ¿no?, para poder gobernar. Que América es para los americanos, claro, pero por medio de eso. O sea, yo veo mucho resentimiento. Y mira, yo puse un ejemplo la otra vez, lo que decía, es increíble cómo nosotros, mira, Japón recibe 2 bombas nucleares y es potencia de primer mundo, y acá se sigue llorando por la llegada de Cristóbal Colón. El descubrimiento de es absurdo. O sea, desgraciadamente nos hemos vuelto una sociedad acomplejada. Y yo literal creo que las personas que están en eso queriendo botar los monumentos, rayando, es gente traumada o acomplejada, que no ha podido superar sus problemas y porque tiene algún complejo adentro. Porque yo digo, nos guste o no nos guste, nosotros somos mestizos. Tenemos sangre española, tenemos sangre inca, tenemos sangre mormona, porque recordemos que los españoles fueron dominados 500 años. Entonces, ahora el pretender hacer de que todo el mundo es hijo de la Pachamama, yo no estoy de acuerdo. Yo respeto mucho todo lo que es el concepto de cosmovisión, porque a mí me gusta mucho, pero yo tampoco puedo negar mis orígenes, decir, todo lo de los españoles es malo. O sea,
No me parece, o sea, yo no veo aquí nadie viviendo como los incas, yo no veo a nadie aquí teniendo los cuyes en la cocina. Se tiene este modelo occidental social, entonces hay que aprender a coexistir. Somos parte de uno, parte del otro. Y Espejo lo dice, y él es muy claro. Él lo dice, o sea, por eso en ningún momento él se mete contra España, porque él sabe que somos productos, somos de esta simbiosis de estos dos mundos. Ahora, claro, por supuesto que en la época fuimos conquistados pues por los españoles, por supuesto, pero también fuimos conquistados por los incas. Entonces, ese es el punto que yo no entiendo, o sea, ¿qué están protestando? O sea, tampoco me parece ir a decir que Isabel la Católica fue lo mejor que le pasó al mundo, ¿no? O sea, tampoco, o sea, ni tampoco decir que nos culturizamos con la llegada de Cristóbal Colón, porque no es así. Pero yo simplemente no entiendo, de hecho esa escultura que hay es un trabajo de algún ser humano que se esforzó mucho, que tuvo la sutileza de darle a un metal la textura de una mujer, que forma parte de esta historia del siglo XX. Yo justamente ahora estaba leyendo el Terruño, me volví a leer el Terruño. Es terrible, ¿no? Me parece, es muy español, ¿no? Que lo español es lo mejor y todo eso. Entonces, es parte de esta época, es parte de este proceso en el cual se considera que el español es lo mejor del mundo. Ahí estaba viendo que a Isabel la Católica, justo en el Terruño, ¿no? Que gracias a ella nos pudimos civilizar. Y no es así. O sea, yo en realidad creo que hay una confusión de conceptos y de todo. Porque ¿Tú crees que, perdón Jaime, una pregunta fundamental, ¿tú crees que esta situación entre todos los ecuatorianos como sociedad civil tenemos que llevarlos a un debate grande, hacer mesas en las cuales nosotros volvamos a desempolvar la historia y que clarifiquemos algunas cosas, y que no haya confrontaciones y que lleguemos a acuerdos en cuanto a todo? ¿Qué te parece eso? Verá, yo creo que sería bueno, pero yo creo que al menos aquí en Ecuador es muy difícil, porque nunca se van a poner de acuerdo. Yo veo la cantidad de personas que da su versión de la historia. Ahora, o sea, yo quisiera hablar con un historiador de a de veras para comenzar, porque ahora todo el mundo es historiador. O sea, en el Facebook yo veo que todo el mundo es historiador, todo el mundo da su opinión, veo que están dando clases de historia, o sea, repitan lo mismo del libro, o sea, y no es así, o sea, perdóname la expresión, pero la historia ahorita aquí se está prostituyendo, porque la gente está lucrando de una historia mal contada. Cada cual saca su... Entonces, imagínate tú, si el uno tiene su versión, nunca vamos a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Yo veo que ahora hay canales de YouTube en los que cuentan historia, pero discúlpame, es una historia mediocre. Entonces, nunca en ese sentido se va a poder llegar a un acuerdo, porque desgraciadamente somos una sociedad dividida y una sociedad acomplejada. Yo creo que eso está sumamente clarísimo. Y ahí está la situación que pasados 224 años y no ha habido ninguna revolución. Lo que tú manifestabas, solo ha habido rebeliones, porque la rebelión de los estancos, la rebelión de las alcabalas, y hasta ahora no ha cambiado nada. O sea, el pensamiento de Eugenio Espejo no se ha llevado a cabo en toda la sociedad civil en nuestra historia por parte de los ciudadanos ecuatorianos para cambiar el país. Yo creo en realidad que aquí en Ecuador no ha habido una revolución hasta ahora. O sea, ni siquiera la revolución de Quito, porque no es que hubo un cambio, ni siquiera la revolución alfarista, que trajo grandes cambios, pero vemos cómo terminó. O sea, todo lo que pasó a lo largo de las presidencias de Eloy Alfaro se fue al cuerno, porque no se comprende. Mira, somos una sociedad tan novelera, y es que es así, y en eso digo, somos noveleros porque carecemos de identidad. ¿Y por qué carecemos de identidad? Porque no conocemos nuestra historia. Nos dejamos lavar la cabeza por cualquier cosa que escuchamos. Hay un montón de personas que todo es inca, ¿no? El empedrado del Olmedo es inca, o sea, por Dios, o sea, hay que tener un poquito de sindéresis también. Pues tenemos un video que vamos a pasar a continuación, y justamente después del regreso del programa vamos a hablar sobre la identidad, ¿te parece? Dale. Vamos a hablar sobre este video. Hacia ello debemos guiar a la población. Debemos hacerlo como las federaciones del norte, como lo hicieron en los Estados Unidos. No vamos a tomarnos las armas. Nos puede conducir a una fatalidad y no estamos preparados. Pero debemos de hacer algo. No de esa forma. No únicamente para la Real Audiencia, sino toda la América va a pagar el precio de nuestra imprudencia.
Debemos insistir a que la gente pierda el miedo, sí, pero no mediante los fusiles, mediante la crítica, la instrucción, el conocimiento. La publicación del nuevo Luciano y de las sátiras de la Golilla han despertado la curiosidad de la gente, pero aún no es suficiente. Es que nadie se acogería a la posibilidad de un cambio. Hay mucho miedo. Por desconocimiento, porque les han convencido durante años de que carecen de facultades. Pero es que no las tienen, doctor. Usted sabe, no todo el mundo puede acceder a educación escolástica. La escuela es un gran medio para aprender, pero no es el único. No hay de otra forma. O es la escuela, o es la guerra. Hay escasas opciones, doctor. Usted lo ha dicho, señor Marqués. Las acciones son las que alteran a los ciudadanos. Y son las acciones las que definen nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué haremos? Una acción que altere la voluntad de todos los ciudadanos. Una acción. Ahora sí.
Ya estamos de regreso. ¿Ya estamos? Si me confirman si estamos al aire. Ya. Mil disculpas, tuvimos un problema técnico en cuanto al tema del desfase del audio del video con el retorno al sonido del audio de acá del set de estudio. Bueno, entonces estamos con nuestro invitado y justamente acabamos de ver un video. ¿Qué te parece la teatralización que realizaron por el tema de las banderas rojas 2020? Claro, bueno, recordemos que este evento se lo viene haciendo casi de forma institucional casi 8 años, ¿no? Claro, ahora por la cuestión de medio de la pandemia y todo eso ha tocado hacer, ¿no? Este es un grupo, es un colectivo, Contratiempo, que ellos son actores profesionales, ellos son licenciados en teatro, entonces, claro, hacen un trabajo muy semejante a lo que hubiera sido en su momento, ¿no? La idea es esa de que por medio de las sensaciones que ellos te causan, tú puedes tal vez llegar a comprender el descontento de la gente en su momento, ¿no? Entonces, la idea de las banderas es plasmar esto, poder plasmar por qué se da. Porque claro, no es cuestión de creer de que solo se pusieron las banderas, ¿no es cierto? Claro, hay atrás todo un antecedente. Yo como te digo, es el descontento, es la situación de crisis, lo que está pasando ahora prácticamente, ¿no? Entonces, claro, el 21 de octubre de 1794, claro, esto es lo que se decía antes, ¿no? Por eso a Espejo se le da el nombre como el duende, porque en un principio se pensaba que él fue el que colocó personalmente las banderas. Pero claro, recordemos que él es el líder ideológico. Porque claro, recordemos de que Espejo ya tenía algunos escritos, él escribe El Nuevo Luciano, en donde hace una crítica directa al sistema, de cómo se está manejando la Real Audiencia de Quito. Él luego saca otro libro con otro nombre, con el cual se contradice para medio desviar. Pero claro, Espejo era una persona que ya con sus escritos él ya había atacado, ¿no? Y recordemos que la imprenta fue un arma buenísima para Eugenio Espejo. Hay un dicho que yo estoy muy de acuerdo, y a ver si me lo acuerdo textualmente, que lo dice Marco Chiriboga Villaquirán, en el que dice: Eugenio Espejo fue su propio ejército, porque su única arma fue la verdad, sus municiones, los innumerables libros con los que él nutre su ávida inteligencia, su bandera, la cultura, su enemigo, la mediocridad. Su campo de batalla se extiende a todos los lugares donde había desigualdad, y sus triunfos, pues sus escritos, la misma muerte de Espejo, porque con la muerte de Espejo, pues sus discípulos va a empezar este proceso denominado la Revolución de Quito, ¿no? Desde 1808 a 1812. Pero yo, como digo, yo creo que no se ha entendido, no se entendió y no se va a comprender el pensamiento de Espejo. Definitivamente, porque yo, y parezco burro rayado, pero es que él recalca en la educación, y vemos que la educación actualmente no es la educación que tal vez te obliga a aprender. La educación es que te obliga a sacar una nota. La educación ahora te obliga a sacar 10. El estudiante prefiere copiar y sacar 10 que aprender, y ahí radica el error, porque eso desde que yo era estudiante, y eso desde que mi papá era estudiante, y esto ha venido este problema así. Si es que tú crees que una persona con una educación adecuada, ¿tú crees que hubiera hecho lo que le hicieron a Eloy Alfaro? Nunca. No lo habrían hecho. Ese es el problema, porque la educación está enfocada ahora en eso, en que claro, de que el estudiante está más preocupado por sacar un 20 que por aprender. Entonces, por sacar una nota, pues él coge, o sea, no hay un análisis de por medio. Es por eso que en las votaciones, yo al menos desde que tengo uso de razón, siempre es lo mismo. Y es porque no. Entonces, ya te digo, yo en lo personal creo que Espejo, yo, como Jaime Pazmiño, en mi libre albedrío, en mi opinión propia, yo creo que el plan de Espejo nunca se llevó a cabo, porque no se llegó a comprender en realidad. Una sociedad radica, creo yo, en su cultura, ¿ya? Y nosotros, seamos realistas, no somos las personas más cultas, porque no nos interesa, porque desde niños, primero, la historia se nos hace aburrida, porque cogen y nos dictan, hacen un montón de cosas, no nos interesa tal vez analizar, ahora nos han cerrado los ojos con tanta red social y todo eso, es más difícil analizar, comprender, o sea, de realmente, ¿cuántas personas para dar su voto realmente analizan? No lo hacen. Entonces, ya te digo, yo creo en lo personal de que, claro, el despertar que llama Eugenio Espejo con estas banderas, porque imagínate, en su momento, recordemos que para el siglo XVIII
la religión dominaba prácticamente la sociedad. Entonces el hecho de que aparezca una bandera roja sobre una cruz, primero eso ya es una blasfemia. Eso ya es algo que va contra Dios, porque estás utilizando un elemento en el cual Cristo fue asesinado para poner tu mensaje. O sea, tal vez ahorita si vemos un pasquín en una cruz como que nos da igual, pero antes, o sea, realmente fue un shock eso. Entonces, el hecho de que alguien vea y diga salva cruce, liberi esto es felicitatem es gloriam consecuto, la gente no entendía qué decía porque no hablaban latín, pero en rato que sale el sacerdote y él lee en voz alta y traduce el sacerdote, o sea, ese es el punto de inflexión en el cual la gente dijo, no, el que hizo esto tiene que ir preso. Porque imagínate que el sacerdote sale y dice, al amparo de la cruz sed libres, conseguid libertad, felicidad y gloria. O sea, el mismo sacerdote te está incitando a que busques la libertad. Entonces, ese es el bombazo en el que la gente dijo, basta. Entonces, por eso Espejo es lo que va a prisión y todo eso, pero él había en su momento, en ese pequeño espacio, yo creo que él logró en cierta medida su cometido porque logró crear ese impacto. Ahora lo que faltó fue profundizarlo. Porque claro, yo creo que si es que hubiera habido un seguimiento durante esos 14 años que prácticamente no se hizo nada, hasta algo público, ¿no? Hasta que los próceres decidieron hacer para 1809, en esos 14 años la gente ya se olvidó. Ese momento, en el preciso momento cuando la gente quedó impactada, yo creo que ese es mi punto de opinión. En ese momento era cuando se debió aprovechar para ilustrar a la gente. Y ahí hay un punto importante en el video, lo que nos manifiesta Espejo, es en el cual que dice, él manifiesta que el nuevo Luciano, Primicias de la Cultura de Quito, los escritos no son suficientes. Entonces él habla de esta acción, dice, pero no lo dice ahí, dice, pero va a ser un hecho fundamental, dice, en lo cual los llevaré a cabo para que la gente despierte y abra su mente y su conciencia. Claro. Entonces de ahí obviamente están ahí en la conversa y él dice, lo voy a llevar a cabo en el sentido de que la educación en la Real Audiencia estaba cooptada, se podría decir, por la Iglesia Católica. Entonces decía que no todos tenían el privilegio de acceder a los libros y de acceder a la educación abierta. Entonces, de cierta forma, él hace una crítica sobre el tema de cómo era la enseñanza hacia los niños, porque dice que es el fundamento inicial, tener el tema a los niños que van a ser el futuro y que no aprendan solo la religión, que era el objetivo de la Iglesia Católica, sino que también que tengan uso de razón para poder defenderse de una manera en una manera clara y con fundamento y con inteligencia, lo que tú dices, para que puedan discernir y puedan defenderse en la vida. Pero ahora, esa era la propuesta de Eugenio Espejo, pero fue mal vista en esa época en la Real Audiencia. Es que, claro, es que mira, ¿qué pasa si es que tú en este momento tienes el mejor plan para acabar con la corrupción? Ya tú, digamos, no te puedes enfrentar al gobierno, porque el gobierno con su prensa te va a hacer pedazos. Claro. Pasó eso con Espejo, pasó eso con Eloy Alfaro y sigue pasando hasta ahora. O sea, la libertad de prensa no hay. Ahí sería importante lo que tú dices. Y sería que toda la gente reflexione, porque si tenemos una sociedad culta generalizada, no gobernaran los que están gobernando, pues gobernara gente que estuviera preparada y toda esa situación. Verás, volviendo al tema de la educación, porque es importante, está poniendo buena la conversa, en el tema de la educación yo pienso, yo fui docente, tuve la oportunidad de ser docente, unas situaciones en el tema de que el anterior gobierno, y volvemos a esa cuestión que es el punto más feeling por el tema de la situación. Se hicieron escuelas, se invirtió en educación, pero no se cambió la estructura de la educación. O sea, está bien hacer una obra, pero no se cambió en el sentido lo principal. Claro. Y no ha cambiado desde 224 años. ¿Sabes por qué? Porque ahora, bueno, Espejo hacía esa crítica, ¿no? Desde el tiempo del tema de la enseñanza que estaba en manos de la iglesia. Pero, o sea, ir más allá de que ahora los estudiantes, tú ves que el facilismo que se les dan, dice que, por ejemplo, una persona, o sea, no queremos menospreciar a nadie por su situación en cuanto al tema de su capacidad, pero dicen ahora, no, él es de necesidades especiales, te pongo en ese contexto, y dicen, no, él tiene que pasar porque es G3, grado 2,
Pero si tuviéramos tal vez una escuela diferenciada, todo el mundo no fuera allá. Porque dijera, no, yo que voy a ir a una escuela especial y claro. toda esa cuestión. Entonces las cosas hay que decirlas como están. O sea, tratamos de ver que creo que los políticos, en verdad, lo que tratan ellos de mantener es de la sociedad inmovilizada. Y por medio de la educación yo le veo de cierta forma que la ciudadanía despierte, o sea, de la sociedad despierte para cambiar esa estructura con su protesta, pero no de la forma con la que convivimos al inicio del programa, o sea, como que es el punto de partida de este programa. Claro. La esencia del programa que vimos es en cuanto al tema de qué es una incultura, ¿no? O sea, porque si tú le dices cuál fuera tu propuesta, claro, no la tienen, no la o sea, saben. no la tienen. Ahí dicen, Entonces, para eso están los políticos, pero son ellos los que eligen, porque es chistoso, ¿no? Yo digo, pero ¿qué propuesta la harías? Me dice, es que yo soy ciudadano, para eso están los políticos. ¿Pero por qué está el político? Porque la gente votó por ellos. Entonces, aquí todo mundo se lava las manos, porque la gente que es culpa de los políticos de ahora que es culpa de Correa, y nadie tiene la culpa, no hay soluciones, o sea, todo mundo se queja. Mira, me salto de tema ya. Vamos, históricamente un político, ¿cachas? ¿Cómo era antes un político? ¿Qué era un político? ¿Qué necesitabas para ser político? Antes un político era respetado, tenías que saber de todo. Literatura, mira, yo siempre pongo de ejemplo a Maximilien Robespierre, que fue político. A él, imagínate que él siendo político le decían el incorruptible, porque era tan fiel a sus ideales que mira, él era el incorruptible. Ahora, ¿qué político es incorruptible? Ahora todos son corruptos. Claro. Ahora la gente se mete en la política, no se mete pues para hacer o para trabajar por la gente. ¿Para qué se mete? Para robar. O sea, a mí realmente yo creo que la pandemia es lo de menos ahorita. Porque realmente la situación política del país es terrible, es nefasta. O sea, el virus es más grande que la propia pandemia, exacto, el virus de la política. El virus de la política, porque dime tú, ¿quién? No hay uno. Todos tratan mira, antes, yo te digo, las sociedades eran más cultas, ¿no? Yo me acuerdo que incluso mi papá decía que él, cuando era niño, mi abuelito escuchaban las conversaciones del Congreso, porque incluso hasta para insultar, tú lo hacías de una forma respetable. Ahora, o sea, que el político antes era sinónimo de inteligencia. Ahora, entonces, ¿tú cómo puedes cambiar un país? Primero, cuando la gente, te acordarás cuando ves estos del ojo seco, no sé qué. Payasos, perdón, pero payasos. O sea, ¿qué saben ellos? ¿Qué saben de política si han salido un mes en televisión y ya todo el mundo quiere ser político? O sea, el político, y eso es lo que se cree, ¿no? Que el político tiene que ir a sentarse a ganar plata y no. O sea, el político es un representante del pueblo, por algo es elegido democráticamente. ¿Y qué es la democracia? Es el poder del pueblo. Pero vemos que toda la gente que fue elegida por poder democrático, por el pueblo, no hace nada, absolutamente nada. Y ese es el problema, ¿no? Eso te digo, es la educación. Porque una persona que haya analizado las cosas, discúlpame y perdón que dé nombres, yo no le voy a dar, yo sabiendo mi pasado del país, yo no le voy a dar mi voto a Lazo. Porque es así. Yo no voy a darle mi voto a Bucaram sabiendo las cosas que han pasado. Pero ese es el problema, que carecemos de conciencia histórica. Es como que no, ya pasó, pero ya vos también no seas llorón, pues ya pasó, eso ya fue hace 15 años. Pero y siguen igual los 500 años por el tema de Colón y le siguen culpando a Colón. ¿No? Claro, eso te digo, hasta ahora sigue siendo la culpa de Cristóbal Colón, que somos así. Eso, mira, yo te pongo el ejemplo, Nagasaki, Hiroshima, Japón, 2 bombas nucleares, ahora es potencia primer mundo. Y los manes no están, ay, no, es que me botaron una bomba nuclear. Pero acá, es que ese es el pensamiento, desgraciadamente, obrero sudamericano, ¿no? Desgraciadamente, el sudaca tiene pensamiento obrero, y así somos. Porque, no, o sea, nunca nos responsabilizamos, siempre es culpa del otro, y si no es culpa del otro, es culpa del antepasado. Pero nosotros, ¿qué solución estamos dando? Listo, queremos dar una razón. Es que vamos a ir a protestar. Listo, pero ¿cuál es el objetivo de tu protesta? No hay. ¿Qué propones? Pero ese es el punto. Que ahora creen las personas que ir a rayar y están haciendo algo y no es así. O al menos desde mi punto de vista, yo creo que hay formas de protestar. No sé si tú viste esa protesta, creo que fue en México, que a una Virgen María la habían vestido como indígena. Sí. Ponte, eso a mí me parece una manifestación diciendo, no estoy conforme con eso, prefiero esto.
Porque eso es, yo como te digo, es en tu derecho, estás en tu derecho de reclamar, de protestar, pero bien, ¿qué culpa tienen esas cosas? Que a la final le cuesta más plata al Estado, porque vos crees que el Estado va a decir o el municipio va a decir, no, a ver, esto paguemos nosotros. No, o sea, te sacan de los impuestos nomás y ya. Claro. Entonces, la educación es el problema. Yo como digo, Espejo lo dijo, no El se arma entendió. fundamental de la libertad es la educación. Por supuesto. Si tú no puedes ser libre si no tienes una educación. Porque mira, un ejemplo muy claro, ¿no? Si digamos tú no sabes multiplicar, yo te digo, ¿verdad? 5 por 5 es 80, toma pagados. Pues dices, bueno. Y así vimos que hubo tanto tiempo de dominio indígena, porque así, perdóname, les veían la cara. Porque se abusaban de su carencia de conocimiento. Y claro, no les permitían. Pero ahora, como tú dices, ya se construyeron cosas, pero el núcleo, la forma de la educación, o sea, ya no hay. Otra cosa que Espejo cambió en el tema de la Real Audiencia o dio su aporte fue en la parte de la educación, en la ciencia, la investigación científica, al creer que las enfermedades, al creer que la falta de alimentos, las catástrofes naturales, por medio de la religión, por evangelizar a los indígenas en esa época, decía que era un castigo divino. Y vino Eugenio Espejo y les dijo, no, y les dijo, eso es esa parte, no mezclen, o sea, la religión está acá. O sea, ¿qué tiene que ver que te haya caído una pandemia, una peste en el tema religioso, ¿no? Pero por medio de eso trataban de tener dominada la... Es que mira, eso ha sido toda la vida. Mira, desde 1300, cuando llegó la época del oscurantismo, cuando desapareció, por ejemplo, en Europa todas las artes y solo fue el poder de la Iglesia, entró la Inquisición, aparece esta cuestión de Martín Lutero, justamente con el protestantismo, ¿no es cierto? Esto de la venta de indulgencias, que para mí era algo descarado. Y algo muy parecido se lo hacía acá. O sea, ¿qué te decía Lutero? ¿Qué te decían en la época de Lutero? Verás, el alma de tu abuelito a un niño, ¿no? El alma de tu abuelito está en el purgatorio y va a tardar 40 años, porque saben que en el purgatorio tu alma pasa. O sea, si ahorita tengo 33 muero, voy a pasar más tiempo en el purgatorio que vivir. Absurdo, ¿no? Absurdo. Entonces, la venta de indulgencias para que rebaje la vida. Y si te das cuenta, lo mismo fue acá. La misma iglesia que te decía, ya ven, ustedes, porque en Alfaro, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba la gente con los liberales, que decía, ven, ¿por qué lloró cuando se dio el milagro el prodigio de la Dolorosa? Esto del 20 de abril de 1906, en plena época liberal. ¿Qué es lo que decía la gente? Ven, ¿por qué está llorando nuestra madre? Porque ustedes están yendo con estos liberales. Es igual, cuando hubo la peste de sarampión, cuando explotó el Pichincha, cuando explotó el Cotopaxi, cuando hubo la peste de viruela, y esto sí en época de Espejo, ¿qué decían? Que es un castigo divino. Por eso la gente, ¿qué es lo que hacía? En plena pandemia, en pleno brote, se iba a la calle a acostarse en forma de cruz y hacían procesiones, lo cual potencializaba obviamente la transmisión, y la gente que decía, es que ustedes no están pagando los diezmos. Entonces, claro, pagan los diezmos, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? El rato que pagaron y la gente empezó a pagar y vieron que a pesar de eso murieron porque murieron los religiosos, dijeron, no es religioso. Pero eso te da la educación. O sea, para que ellos digan, a ver, no creo que si es que hay un terremoto por las causas naturales que produce un terremoto, las placas tectónicas, o sea, leyendo tú sabes eso, ¿no? Pero no es porque es lo que pasa es que Diosito estuvo bravo y hizo así y hubo terremoto en el mundo. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que vino Espejo a romper y eso no les Claro, gustó y prácticamente, ¿cómo terminó? Lo matan, lo envenenan, ¿no? Lo envenenan. Porque es muy claro, Espejo, él sale 3 días antes de su muerte, pero él cuando sale no va a su casa, él va directo donde el notario a hacer su testamento. Porque ya sabía. Él era médico, él sabía que ya estaba en las últimas, ¿no? Incluso su esposa, que digo, su hermana, Manuelita Espejo, ella denuncia al presidente de la audiencia diciendo de que lo envenenaron. De hecho, acuérdate que para la época Espejo tenía mucho dinero. De hecho, la biblioteca personal de los Espejo era una de las más grandes. Pero todo eso se perdió porque Manuelita quiso poner esta denuncia. Porque a Espejo, claro, lo callaron. Porque Espejo empezó a tener, porque él era conocido como el doctorcito. Entonces, claro, él era el médico del pueblo, pero también de la gente de dinero. Por eso él era tan prestigioso que estando preso le sacaban para que atienda a las personas. Pero la gente en su momento que vivió con Espejo sabía la importancia que tenía Espejo, pero también sabía el peligro que significaba Espejo. Y no por las armas, sino por su pensamiento. Porque él sabía que estaba llegando.
tuvo muchos discípulos, no estuvo a José Mejía Lequerica, muchos de los próceres, Juan Salinas, muchos de ellos estuvieron con Espejo y se alimentaron de este conocimiento. Pero al momento yo creo que se lo intentó poner, porque mira, o sea, las cosas como son, ¿no es cierto? El 10 de agosto no es que fue la gran revolución donde todo el mundo fue libre, fue un movimiento donde la aristocracia quiteña, el poder, la élite, se independiza. Pero de ahí el afro, el indígena siguieron igual. Si tú ves la lista porque en la Concepción hay un diario donde desde, si no estoy mal, desde 1721, creo que no estoy seguro, hay un diario que se escribe todo ahí. El 10 de agosto de 1809 tú ves una lista especial por la compra de una res. No hay nada más. Porque no fue un movimiento para todos. Y eso te digo, ¿por qué? Porque claro, para ese entonces también se confunde el pensamiento de Espejo. Porque la educación tiene que ser para todos, no solo para las altas sociedades. Y en eso yo creo que no se entendió bien. Porque claro, Espejo habla de una educación pero para todos. Es que imagínate tú, en una sociedad no todos tienen plata. O sea, digamos que la clase promedio, la clase media es la que hay más, por así decirlo. ¿Ya? A esas personas tú debes ser, a las personas que representan la mano de obra, el trabajo. Porque las personas que están en oficina, listo, direccionan a la gente que trabaja con su mano de obra y esas cosas. Pero para esa gente es la que representa la gran mayoría. Pero claro, fue sectorizado eso. Entonces, yo por eso digo, no se entendió y no se ha comprendido. Porque mira, si analicemos las reflexiones y las viruelas del sarampión que dice Eugenio Espejo, que escribe hace casi 200 y pico de años, dice lo mismo de ahora. O sea, ya tendríamos que estar listos cuando tenemos a la persona que descubre los microorganismos. Porque, mira, descubre antes que Pasteur, Eugenio Espejo, él te habla de los microorganismos de la transmisión, pero claro, como Espejo nació en Ecuador, pues no le pararon bola. Pasteur es el que se le atribuye. Pero imagínate tú, si nosotros, con las reflexiones de viruela y sarampión que escribe Eugenio Espejo, o sea, ya tendríamos que estar preparados, pues, saber cómo llevar, pero no nos importa. Y ahora en el contexto actual, tú manifiestas algo importante, el aporte de Espejo en bastantes áreas, en la parte de la educación, en el periodismo, como médico, e incluso estaba leyendo en la parte económica. En la parte económica es fundamental, en la parte actual, nosotros vemos que hemos adoptado teorías o hemos adoptado, en este caso, por ejemplo, el neoliberalismo ya sabiendo que ese sistema perverso económico, social que nos ha llevado a través de la historia de nuestro país, nos ha llevado a la pobreza, viene este presidente y lo implementa. Entonces, prácticamente ahorita estamos viendo todo el resultado de eso. Pero más allá de todo lo que tú manifiestas y que es un poco alarmante el tema de la salud y la situación que estamos viviendo actualmente. Los otros gobiernos en Europa ya están implementando programas de salud y están prácticamente están a los hospitales, los están equipando porque ya está viendo la segunda ola. Entonces tú ves ahora, obviamente que yo sí comprendo el malestar de la gente en salir en las protestas que estamos evidenciando, porque prácticamente de lo que tenemos la pandemia, el gobierno viene a ahondar la situación. Claro. Y otra cuestión en cuanto al tema económico. Nosotros en eso no tenemos una identidad clara, no hemos podido construir una teoría económica que sea válido en cuanto al tema de nuestra cultura. Claro. Porque yo me di cuenta, o sea, con el respeto de todos, ¿no? Este igual es un criterio de cierta forma personal, el socialismo del siglo XXI, un postulado de un candidato que está dando, ¿no? Y otra cosa es que tenemos 17 candidatos. Y Estados Unidos, que es un país de desarrollo, tiene solo 2 candidatos. Yo no entiendo aquí también un país tan pequeño como nosotros tenemos 17 candidatos, y los 17 candidatos unos tienen un plan, no hacen uno, tienen otro plan. Y yo, verás, para serte sincero, yo no veo a nadie, o sea, con el respeto, ¿no? Porque claro, algunos dirán o sea, yo no veo, o sea, es un criterio de cierta forma. Pero lo que dice Espejo me llevaba a la mente a mí. Yo decía, ¿por qué no hacen aquí o por qué no hacemos que toda la ciudadanía converse? Se abran foros, se abran mesas, pero, o sea, que en verdad se tomen estas propuestas para una nueva constitución, pero una buena constitución. Porque, de cierta forma, en la parte económica, yo le veo que
estos modelos implementados son reales para otros países. La educación, con todo el respeto, yo veo que la educación del gobierno anterior fue, creo, implementada copiado de otro país, y algunas leyes nosotros copiamos. Y ahí sabes qué es lo que viene y lo que te quiero preguntar, lo que tú dijiste hace un tiempo, y ahí viene el tema de lo que yo justo tengo aquí un libro, el tema de que nosotros no tenemos identidad. Y yo creo que el problema estructural de los ecuatorianos y toda esta situación que tal vez, tal vez no se solucione, y nuestras próximas generaciones vendrán a heredar lo mismo. O sea, la misma rueda, vendrá un presidente, no cambiará nada y seguiremos en lo mismo. El ciclo continúa, ¿no? Y aquí habla muy importante. Voy a leer una parte fundamental de este libro. Me parece interesante que incluso tú, que también igual estás en la docencia, él dice las bases para la competitividad, cómo reeducar la mente en contextos emergentes. Solo un pequeñito párrafo voy a leer. Dice, este es un libro que estudia las bases mentales para la competitividad. Se ha vuelto un lugar común sostener que los problemas de las realidades emergentes, pobreza, corrupción, desigualdad e injusticia, marginalización, falta de creatividad, falta de competitividad, obedecen a una insuficiente productividad o una crisis de valores. Entonces, ¿cómo ves eso? O sea, el libro obviamente te ayuda y te abre bastante para que en verdad tengamos, y aquí viene lo que justamente manifestábamos, en ellos, en nuestra mente ha sido educada y reeducada de determinados modos, de acuerdo a esquemas válidos por lo general para los sectores hegemónicos de las diversas etapas históricas. Entonces, por ejemplo, ahorita algunos les dicen, sí, la deuda del gobierno, ¿cuánto es? Pero le dicen, sí, eso fue por culpa de Correa, y te crees. Dice el ministro de Finanzas, deja bien la economía del país, lo felicitan en un medio internacional, claro. Y los medios aquí nacionales dicen, sí, efectivamente, sí, hizo una buena gestión. No tenemos criterio propio y sentido común. Es parte de la falta de identidad. Jaime. Totalmente, claro que sí, por supuesto. Mira, a ver, esto de la identidad, yo te digo, si yo fuera un niño que tiene unos 4 años, que está descubriendo el mundo ahorita, yo veo que hay una serie de personas que están votando, yo no entendería qué pasa en la sociedad primero, yo no entendería qué pasa, porque veo que todo el mundo está enfrentado, yo primero no entendería, como niño no entendería. Ahora, ¿de dónde radica esta falta de identidad? O sea, mira, yo creo que históricamente, ¿no es cierto? Históricamente muchas personas tuvieron que fingir muchas cosas para poder ser aceptados. Y eso se ha quedado a lo largo de nosotros. ¿Por qué lo propio tiene que ser malo? ¿Por qué siempre lo de afuera tiene que ser mejor? ¿No? Yo me acuerdo a mí en el colegio de Ecuador no me dieron nada. A mí me enseñaron de China, de Rusia, todo, pero de Ecuador no te dan nada. O sea, aquí Ecuador tiene una historia tan grande, es un país pluricultural, multiétnico, regiones naturales. Cada región, cada provincia, cada pueblito tiene su cuestión de las cuales tú debes sentirte orgulloso. Pero a ti desde niño no, o sea, ya te están diciendo que no es cierto, que si es que no te lleves. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tenía un amigo que él era indígena, ¿no? Y él se avergonzaba de la mamá. Una vez, imagínate tú, llega la mamá con su traje típico, que es muy bonito, y él dice, no, es que es mi empleada. O sea, ese tipo de cosas tú te das cuenta la carencia que tú tienes, ¿no es cierto? O sea, tienes muchas cosas para hacerte sentir orgulloso de tu país, pero el problema es que no lo vemos. O sea, la gente realmente no le interesa sentirse orgulloso. Mira, el mexicano es mexicano donde sea. Puede estar en Rusia, en China, que eres mexicano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vas una semana a España, hostia, tío, ¿cómo te vas, jolines? Una semana. Y es por eso, porque digo, somos una sociedad novelera, somos una sociedad acomplejada, desgraciadamente somos una sociedad acomplejada. Que si es que ya le vemos a alguien que está ahí, ojos azules, rubio, así siga nomás. O sea, nosotros mismos nos dejamos aplastar en nuestro propio país con otras personas. Entonces dime tú, o sea, hay que llegar a un equilibrio, creo yo. Todo extremo es malo, ¿no? Decir que todo lo pre-inca era lo mejor del mundo, no lo era. Hay que sacar lo positivo de cada contexto histórico. Por supuesto, ¿no es cierto? Decir que lo inca era lo mejor del mundo, no. Decir que lo español es lo mejor del mundo, no. Pero la simbiosis de estas culturas es lo que ha dado como resultado
en nuestro país, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos muchos traumas, muchos complejos, porque yo al menos, mira, en esto al menos del turismo, tú te das cuenta, ¿no? Tú ves muchas cosas, o sea, a mí realmente, yo he visto en algunos lugares, que no voy a decir nombres, pero que es como que va el ecuatoriano y topa una cosa y no puede topar, pero va una persona de fuera y no, tope nomás tranquilamente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en nuestro propio país tiene que haber esa diferencia? Entonces dime tú como niño, si ves que un ecuatoriano en tu país le castigan por topar algo y una persona de afuera puede topar, yo como niño digo, no, pues o sea, qué turro ser ecuatoriano, ¿no? Entonces mira, esta falsa creación de héroes también, ¿no? O sea, en las que dicen, ¿no es cierto? Yo veo que están Rumiñahui, aquel gigante de 2 metros, robusto, con su mirada de fuego. ¿Quién estuvo ahí para probar que tú la mirada de fuego? ¿Vos crees que Atahualpa sabía cazar un conejo? No, porque él no era guerrero. O sea, y es a mí me da mucha gracia esa escultura de Redondel del Atahualpa. O sea, primero con taparrabos. ¿Por qué con taparrabos? Los manes ya tenían vestimenta, o sea, y con taparrabos y con una lanza. ¿Vos crees que el último emperador del Tahuantinsuyo iba a salir a cazar con lanza? Nunca en la vida, jamás en la vida. O sea, y en taparrabos, o sea, es absurdo. O sea, entonces, esta falsa creación de héroes, claro, para el rescate de la identidad, pero la identidad no se rescata con mentiras. Que Marianita de Jesús dijo que el Ecuador no se va a acabar por terremotos, sino por malos gobiernos. O sea, Marianita de Jesús, si no estoy mal, muere en 1619, antes que llegue la misión geodésica. Y la República de Ecuador se nace después. o sea, ni siquiera la Condamine había dicho Ecuador como Ecuador para ese entonces, pero ella ya lo sabía. ¿Vos crees que Abdón Calderón recibió? Pero así de cierta forma como que coincide ahorita lo que está, ¿no? Pero claro, o sea, o sea, el mito que alguien lo puso se cumple, ¿no? Porque y eso te das cuenta, y ahí te das cuenta que históricamente en la política siempre ha sido una porquería. Porque si desde 1619 ya digamos que se dice eso, o sea, no hemos cambiado nada. Claro. Más bien es de preocuparse. Estamos más bien retrocediendo. Claro, eso te y digo. afirmando algo que... Yo digo, todo el mundo hablaba, yo me acuerdo que Abdón Calderón, ¿no? Que recibió tantos balazos y que cogió el tricolor nacional, que no sé qué. Ahí está clarito en el parte de Sucre, nomás cuestión de leer, ¿no? Que hace especial mención a Abdón Calderón porque a pesar de ser herido no quiso retirarse de la batalla. Pero ¿por qué tenemos que inventarnos eso de que cogió con la boca? O sea, yo no sé cómo lo hizo, ¿no? Primero no se llamaba ni Ecuador, pero que cogió con la boca y gritó que vive el Ecuador. ¿Cómo lo hizo? Si no había ni Ecuador todavía. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo creo que más bien fragmenta tu identidad. Porque no te ayuda. O sea, ¿qué es tu identidad? Listo, listo. Vamos haciendo una cronología. O sea, aquí en Ecuador, las tierras de Ecuador, hay pruebas ¿cómo es? De humanidad desde hace 12.000 años antes de Cristo. Tienes Inga, Chops y Cubilán, Las Vegas, culturas prehispánicas que ya ves que tienen una gran cultura de por medio. Tienes un periodo formativo, la cultura Valdivia, ¿cachas? Es la cerámica más antigua de Sudamérica. Tienes Chorrera, tienes el periodo de integración, tienes desarrollo nacional, tienes el desarrollo regional, tienes trabajo en oro. Desde ahí hay que analizar tu identidad. Listo. Luego llegaron los incas, tomaron esto de esas culturas y se pusieron y nacen esto. Nace este culto al sol, ¿no es cierto? Los tumi, estos cuchillos, estos conopes, estas figuritas de oro. Luego llegaron los españoles y sobre eso, es que eso a mí me parece tan, no sé, o sea. E incluso, Jaime, hay manifestaciones de personas que dicen, no, es que por culpa de los españoles vinieron a heredar la corrupción, porque vinieron a saquearnos todos. O sea, ya vienen ellos y yo voy a seguir en lo mismo, ¿no? O sea, es que no tiene sentido, ¿cachas? O sea, seguir quejándose por algo que pasó hace 400 años. O sea, listo, si estuvo tan mal, pero ¿por qué no cambiamos? La gente que dice, hay que descolonizar. Perfecto, entonces, quitemos el catolicismo. Eso sería descolonizarse, eso nos trajeron, quitemos del sistema económico, el mercantilismo, que hasta ahora se utiliza esto de la acumulación de metales, hasta ahora se lo sigue utilizando, quitemos eso, si tanto que quieren. ¿Tú crees que descolonizar es votar un monumento? Ya, listo, votamos el monumento, los que siguen trabajando ahí sin paga en el campo, ¿les cambien algo? Ahora la diferencia de un niño japonés y un niño ecuatoriano, te educan para ser creativo, para ser innovador, para crear ciencia y tecnología, pero aquí vuelta... Acá te educan para ser esclavo.
Te educan porque eso sí, si a un estudiante quiere dar su opinión, no vale. Yo he visto muchos casos, es como que no, a ver, usted estudiante, ya. Entonces, ese es el problema. Y les facilitamos por la situación de su condición, no les damos responsabilidades y eso yo pienso que es alarmante para futuro porque Claro. prácticamente nosotros lo que vemos es que no sé qué las futuras generaciones que van a venir a aportar por este sistema educativo, porque dicen no tienen que quedarse muchos estudiantes. No les hacemos reflexionar de que cuando una pérdida de años es una oportunidad para aprender y remendar de esos errores y tú ser mejor ser humano. Y otra, tomando en consideración lo que tú decías, el sistema económico, si es que no cambiamos nosotros el sistema económico, después en el país no vamos a tener, los recursos naturales se acaban. El petróleo, tuviste el boom petrolero que tuvimos, ya se realizaron obras, el país progresó, entre comillas, pero la infraestructura, pero la parte de La principal. la principal, la educación, el tema de la reestructuración económica no lo hemos hecho. Somos una economía primaria, ¿no? Lo que es banano, que siempre hemos visto desde 1927, que justo una vez conversábamos, cacao, pero nosotros llegar a ser un país industrializado, por ejemplo, en los cuales nosotros, por ejemplo, que seamos inclusive como Quito, como Luz de América, ser, por ejemplo, íconos en el tema de turismo. Perú, en algunas cosas en eso nos gana, solo el mismo Perú nos gana, Claro. en algunas cosas en la parte económica, o sea, en la parte de turismo, por eso es fundamental, o sea, ver el futuro. ¿Y tú cómo ves en ese contexto y ahora cómo está la situación en cuanto al tema del turismo, por ejemplo, y viendo lo que está pasando con el tema de la pandemia, cómo ves la política del turismo? O sea, en la política del turismo, igual yo voy a ser muy, para no, para no generar polémica, ¿no? Yo creo que si es que los gestores culturales no se unen y las empresas de turismo se unen, no vamos a salir a ningún lado. Porque creo que todo el mundo está que se pelea, que se mata, no se ponen de acuerdo. Que eso te digo, el problema aquí es que todo mundo... A ver, comprendamos una cosa. Ya digamos, si yo voy al Pululagua y le llevo a mi grupo al Pululagua, te pongo un ejemplo. O sea, el Pululagua no es mío. O sea, yo tengo que entender que puede haber 1 o 20 personas que lleven personas al Pululagua. O sea, es algo lógico, me parece a mí, ¿no? Pero no, o sea, ahora todas las personas, hay muchas personas que se creen dueñas de provincias, es más ahora, ¿no? Porque la otra vez hay una persona ahí que también me dijo, estoy armando una ruta para tal provincia. Y yo dije, qué chévere, digo, yo acá tengo estos conocidos, ahí si quieres. No, es que es mía, no dirás. Y es como que, o sea, pero es la provincia del país entero, o sea, Claro. y ese es el problema. Y cada uno tiene sus conocimientos, cada uno tiene su espacio. Le da su ¿no? estilo. Claro, Mira, le da si es su que hay estilo. 3 personas y las 3 personas venden pan, el que elige es la persona. Va a elegir La el que calidad. innove, la calidad, todo eso. Si todos venden pan, listo. Ahora si todos por el mismo precio hay uno que te da pan con manjar, listo, voy a donde esa persona. Eso hablándote de turismo en general, porque hablando ya de turismo histórico, cultural, yo creo que estamos peor todavía. La plaza, todo el mundo se cree dueño de los espacios patrimoniales del centro histórico, cuando se debe entender y comprender de que hay que coexistir. Nosotros, las personas que hacemos turismo, somos embajadores de nuestra ciudad y de nuestro país. No por eso es que yo soy dueño de la Plaza Grande o soy dueño de tal espacio. Pero en realidad, mira, aquí hay un montón de colectivos que están haciendo sus cosas, que están haciéndolo bien y todo eso, pero hay otros colectivos también, ¿no es cierto?, que se creen dueños de la verdad, ¿no? Entonces, por eso no voy a dar nombres, pero hay mucha envidia, ¿no? Hay mucha envidia y es muy fácil de ver. Por ejemplo, hay estos pseudo historiadores ahora, porque hay un montón, ¿no? Que sacan sus teorías, desacreditan a los historiadores, creen que ellos son dueños de la verdad y se nota mucho esta envidia, ¿no? Te digo, yo al menos me doy cuenta, mira, me muevo en algunos lugares, hago algunas notas, tú te das cuenta quién te apoya y a quiénes les fastidia. Yo en lo personal sí veo que hay muchas personas que están haciendo algo por el centro histórico, activando el centro histórico. ¡Qué chévere! Porque ese es el objetivo. Pero mientras tengamos esta mente individualista que la tenemos, no vamos a salir a ningún lado. Y el turismo se va a ir a la porra. Porque es así. O sea, todo el mundo es como que no, a ver, yo ocupé el espacio X y nadie más. Que no es así como funciona. O sea,
O sea, la iglesia ha estado ahí. Y después lo más contradictorio es que nos quejamos más y echamos culpables, buscamos culpables y todo eso. Exactamente. Entonces, ya te digo, yo veo mucha división, o sea, a nivel de turismo acá. O sea, en realidad no se mejora el producto para que el cliente esté feliz. Se trata de mejorar el producto para competir con tu compañero. Y eso no lleva a ningún lado, por ningún lado. Entonces, yo en realidad lo veo complicado lo veo. Ahora vamos a hablar sobre el evento. Justo tenemos unas fotos, unas imágenes del evento que ustedes llevaban a cabo. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la trayectoria de este evento de las banderas rojas. Ahí damos unas fotos ya hace unos 10 años, ya desempolvando las fotos en el Facebook. Cuéntanos un poco sí. ahí, qué nostalgia te da y qué experiencia. Más bien, cuéntanos algo, vámonos ya por algo un poquito más bonito, ¿no? Claro, Entonces, bueno... en cuanto al tema ahí Claro, bueno, verdad, este programa de las banderas, yo me acuerdo la primera vez que lo hice fue en el 2008. Fue justamente un rescate con mis compañeros de universidad. Para el 2010, 2011, no estoy muy seguro, ya se empezó a hacer institucional o tratamos de institucionalizarlo. Pero el primer recorrido que hicieron realizado prácticamente como organización fue en el 2010. 2011, no estoy muy seguro, pero 2010, 2011. O sea, unos 10 años. Unos 10 años, vaya. Entonces, claro, la idea de esto era hacerlo en la calle, ¿no? De que la gente sepa que el 21 de octubre es este día en el cual es este famoso despertar, ¿no es cierto? De que, claro, ahora el Día de las Banderas Rojas es un día que está institucionalizado, es un día que ya pertenece al municipio, entonces el 21 de octubre es un día ya oficial. Pero claro, a nosotros nos costó mucho, ¿no? Porque tú ves ahí el bonito y todo, pero claro, nosotros en un principio fue súper duro porque estábamos en el museo todo el día, doña Alicia Loaiza, que fue una persona que nos apoyó siempre desde el principio, que fue la directora en ese momento. Entonces, claro, ella es la que nos dio los trajes. Entonces, claro, nosotros de poco hemos ido, ¿no? Si nosotros vemos el primer recuerdo, por ejemplo, el que yo hice con la universidad en el 2008, claro, es un desastre, ¿no? Porque, claro, yo era practicante, pues estaba empezando, no tenía idea. Yo incluso estaba viendo, justamente encontré mi primer guión del 2008 y es un desastre, ¿no? Tiene muchos errores, ¿no? Pero lo bueno es que se va mejorando, ¿no? Claro, Y se eso lo ha es ido importante. mejorando. Entonces, claro, la idea es eso, ¿no? Acuérdate de que al menos nosotros... ¿Qué personajes caracterizabas en esa época? Ah, bueno, justo que vemos por ahí, claro. las fotos por ahí para que nos cuentes. Bueno, yo he caracterizado a un montón de personajes. Solo en banderas yo he caracterizado a Juan de Dios Morales, a Juan Pío Montúfar, hice al mismo espejo alguna vez, una vez hice también de José Mejía Lequerica, hice una vez de un estudiante de espejo, hice también de la parte mala de Luis Muñoz de Guzmán, que era quien estaba con tu espejo. Entonces, en realidad, siempre se ha tratado de dar este enfoque de que sea vivencial, ¿no? De que la experiencia sea vivencial, de que la persona pueda tener un contacto, porque mira, nosotros somos más visuales, ¿no es cierto? Entonces, de que la gente pueda tener este contacto y vea qué es lo que está pasando en tiempo real. Ahora era el mensaje que quería dejar Espejo. Exactamente. Espejo claro y... Entonces, yo como te digo, la idea de estos eventos no es que yo como personaje me eternice haciendo ¿no? Yo creo que al igual que Espejo es ir dejando que otras personas lo hagan y como te digo, ahorita claro, lo hace pues este colectivo, ¿no es cierto? ¿Cuál era el personaje que más te caracterizabas o te identificabas en realizarlo en el evento de Banderas Rojas? Bueno, a mí me gustaba mucho Juan de Dios Morales, ¿no? Justamente, bueno, yo admiro mucho a Prócer que fue ejecutado, el ¿no? 2 de agosto, ajá. Yo admiraba mucho a Robespierre, francés, y justo a Juan de Dios Morales lo dicen el Robespierre antioqueño, ¿no? Porque él era de Antioquía, pero claro, estuvo a favor de la revolución. Mira, tú ves, hay mucha... Sí, hay mucha gente hay mucha justo gente, ¿no? claro, por el tema de la pandemia, pues se queda la nostalgia, el recuerdo, ¿no? De que... Claro, entonces yo al menos, yo en mi caso, hacerlo vía Zoom y eso, a mí se me hace muy difícil porque yo trabajo con la vivencialidad de la gente. Entonces, claro, este grupo, ¿no es cierto?, de chicos, como te decía, que se llama Contratiempo, ahora se encarga de hacer esto, ¿no? Y en realidad es bueno porque yo, como te digo, la idea es eso, ¿no? Dejar que otras personas lo sigan haciendo, lo sigan haciendo, porque esa es la forma de poder regar la cultura. Fíjate, bueno, ahora cuéntanos un poquito, ya para ir
ir avanzando un poco sobre el tema del cómo fue ese 21 de octubre y cómo fueron colocadas las banderas rojas con el pasquín y quién lo realizó y cómo fue eso, Jaime. Ya, claro, bueno, verás, acuérdate que esto ya se lo venía planificando desde casi algún tiempo atrás, de un meses atrás. Pero claro, quienes ejecutan esto es Mariano Villalobos y el hermano de Juan Espejo, Juan Pablo Espejo. Ellos lo ejecutan a la madrugada. Entonces, claro, ahora recordemos que antes las calles eran de tierra, no había luz, eran como con faros. Entonces, claro, al ver una persona con capa y ver corriendo, las personas decían el duende. Pero, a ver, aquí es donde radica la parte oscura de la historia, ¿no es cierto? Es porque el punto es por qué es capturado Eugenio Espejo si a él nunca le probaron. Entonces, aquí es donde recordemos de que ¿Fue traicionado? No traicionado, yo creo que fue porque al final es culpa del hermano. Porque Juan Pablo Espejo, él tenía un amante, que era Francisca Navarrete. Ahora, él, como era sacerdote, pues por lo general lo veía, se encontraban a la madrugada y toda la nota. Él le cuenta Como el padre eso a él. Almeida que se escapaba en la leyenda. Exactamente, tal cual. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? De que él le cuenta a ella. Y acuérdate que el rey, en su momento, es el representante del Dios en la tierra. Se creía. Entonces, claro, las personas que están a favor del rey o que trabajan con el rey es parte de este concepto tal vez de intocables. Entonces, claro, el momento que Francisca Navarrete escuchó todo eso, ella considera que lo que está oyendo es un pecado y va a confesarse. Entonces, el momento que va a confesarse, desgraciadamente la persona con la que se confiesa era enemigo de Espejo. Y por eso dice, o sea, que ellos fueron. Entonces, ahí le agarran a Espejo. Si no, nunca le probaron. Claro, porque justo acuérdate, el padre que sale a leer el pasquín, lo que nos comentaba. claro, entonces, aparte de eso, imagínate de que los pasquines se los hacen en la hacienda Chillo Compañía, que era propiedad de Juan Pío Montúfar, el segundo marqués de Selvalegre. Él les da de todo eso. En la biblioteca no había nada, porque era ilógico que Espejo lo haga en la biblioteca si era su lugar de trabajo. Pero es debido a esa acción es la que Espejo va a prisionar un año. Ahora, recordemos que Espejo ya estuvo prisionero 3 veces. Esa era ya 2 veces antes. 2 veces antes era la tercera. Ajá, ¿Y esa hasta fue la desterrado. definitiva? Claro, la definitiva. Es que claro, las mazmorras era catalogado las personas que eran de máxima peligrosidad o los traidores a la corona. En este caso, Espejo, por su crítica y por su movimiento insurgente de esto de las banderas, fue considerado de máximo peligro. Entonces, claro, bueno, en realidad el lugar de la celda de Espejo no se lo conoce bien. Se sabe que estuvo en la parte inferior, pero no sabe exactamente dónde, ¿no? Pero se sabe que estuvo en la parte inferior. Entonces, claro, a partir de eso, Espejo él empieza a enfermarse, pues y obviamente Las banderas lo puso Mariano Villalobos, Mariano que era Villalobos. un discípulo de Espejo. Ajá, que él también es asesinado el 2 de agosto. Él está En la asesinado. masacre. En la masacre. Entonces, claro, Mariano Villalobos, él sale en compañía, porque claro, Espejo no podía hacerlo. Porque el rato que le hayan visto, dicen, ven acá, porque él era el ideólogo de todo esto. Pero claro, a la madrugada del 21 de octubre, pues amanece con todo eso. Y claro, recordemos que antes la misa de 7 era imperdonable. O sea, tenías que estar a las 7, llueve, trueno, relampaguee en misa. Porque claro, tú se supone que tienes que estar dentro de la iglesia el momento en el que el sol en el que el rayo solar ya ingresa. Porque acuérdate que todas las iglesias, todas las iglesias tienen la entrada con vista pozo de azul, ¿no? al El este, claro. pozo de luz, Entonces, perdón. para las 7 es donde entra, ¿no es cierto? El primer rayo. Entonces, en ese momento histórico, era súper importante la misa a las 7. Entonces, el momento, claro, de que la gente va a la misa y encuentra con eso, la gente decía, ¿qué decía? Porque acuérdate que no todos sabían leer, y peor latín. Entonces, claro, cuando sale el sacerdote y dice la cuestión. Ahora, claro, mucho se cree también de que en los estancos también participa Eugenio Espejo con apenas 21 años. Es más, se cree que los pasquines que corrían ahí que decían a la libertad, lealtad, y a las alcabalas, balas, a la libertad, lealtad. Esos pasquines corrían. Entonces se creen que de hecho que fue Espejo, pero no hay una prueba fehaciente para decir que fue él. Pero claro, por la forma de escritura se cree que es de él. Entonces, claro, es que mira, él desde muy joven ya se empieza a alimentar con esto de la ilustración, que es este movimiento que nace igual en Francia, que te dice que dejes a un lado la fe y antepongas la razón mediante la ciencia. Porque claro, antes, si es que tú hacías esto, es obra de Dios.
Dicen, no, Newton te dice que todo lo que sube tiene que bajar, o sea, ya empieza a ver, exacto, ya empieza a ver esta cuestión. Entonces, espejo es el intérprete, es el que logra entender la ilustración y adaptarle a la real audiencia. Por eso es importante Espejo, por eso él es considerado un precursor, porque claro, él se da cuenta y claro, él usa la imprenta a través del periódico y empieza a mandar estas Yo vi ideas. que inclusive hubo influencia para otros países del pensamiento de él. Claro, de hecho en México. otros países se estudia el pensamiento de Espejo, se estudia. Y claro, obviamente lo que hizo Espejo va a influir en un montón de lugares, ¿no? Porque claro, él es considerado un revolucionario intelectual. Porque él jamás, bravo, nada. Solo a través de sus escritos. Ni prepotente, nada, o sea, Ni solo era prepotente. Claro, pero claro, este es el punto también. Y este es el punto que tal vez yo digo que el mismo Espejo, opinión personal, ¿no? Que el mismo Espejo falló en su plan de educar desde el principio. Porque él no debió haber usado un lenguaje tan difícil que sea solo para las élites. Él debió haber hecho un lenguaje más popular. Si tú lees ahora Primicias de la Cultura de Quito, es difícil comprender. Yo he tenido que leer unas 10 veces para cachar. Entonces, imagínate tú en ese y en momento. ese tiempo más Peor. todavía. Entonces, claro, yo por eso creo que no se entendió. O sea, Pero esa recreación, parte fundamental es para, ustedes recrean para concientizar a la ciudadanía actual este evento que lo vienen desarrollando desde 2010. Claro. Y ustedes lo teatralizan en forma como fue, llega Mariano Villalobos, pone, sale el cura, o sea, ¿qué personajes nomás actúan? O sea, en base al relato de lo que estamos conversando. claro, bueno, nosotros siempre nos basamos a antecedentes, ¿no? Primero contamos un antecedente que muestra la situación de crisis de la audiencia de Quito en ese momento. Y la gente está ahí atrás. Claro, y la ahí, gente está ahí atrás. ¿En dónde comienza? En el Carmen Alto. En el Carmen Alto. En el Carmen Alto. La gente ahí se concentra. Claro, hay como esa mini placita, entonces ahí se concentra la gente y se camina por toda la García Moreno y se va colocando una cruz. Claro, antes era complicado porque antes tocaba ir poniendo las cruces en el mismo, las banderas en el mismo recorrido. Y claro, en su momento... Hacerlo así, como se podría decir, tan tajante como estaba textualmente claro, la historia, ¿no? Claro, el problema fue de que en el primer recorrido que se hizo eso, el que hacía de Espejo en ese momento había tenido miedo a las alturas y nadie nos dijo nada. Entonces... No era Gary ahí. Entonces, claro, pues le ponen la escalera y no podía subirse, pues me tuve que subir yo mismo. Esas eran las anécdotas más Claro. de las buenas. Entonces, claro, todo el mundo ya, el doctor Espejo, la banderita y todo el mundo así, la banderita, ¿sabes qué? Me da ¿Y no te miedo. ponías nervioso tú, la gente, bueno, al comienzo? Sí, había bastante gente. Claro, o sea, siempre uno Pero se tú pone cómo nervioso. ves que, o sea, esto prácticamente se ha ido perdiendo, o sea, de 2010, más gente, cada año que hacían, iba mejorando, había más gente, ¿cómo veías eso? Yo ¿Cómo creo fue? que se ha ido mejorando en realidad mucho, porque claro, la difusión también ha sido más. Y malo bien en el centro ya medio nos conocen, ¿no? O bueno, o a mí también como que medio ya me conocen, porque 12 años metido en el centro histórico Claro. y he vivido en el centro, imagínate. Entonces, es como que de a poco ha ido, ¿no? Incluso la difusión cada vez ha sido mejor. Entonces, yo creo que ha sido bueno. Ha sido un trabajo que, claro, se empezó en las aulas y ahora, bueno, ya es un evento municipal, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo creo que ese es el punto que yo creo que todos, o sea, mira, yo de la organización y todo eso, como que patentado, yo no he recibido un centavo, ¿no? Pero es que ese no es el punto. El punto es qué estás dejando tú para la sociedad. Ese es el punto. Yo te digo, Como profesional, como gestor cultural. exacto, Claro. yo te digo, a mí no por último no me interesa que, ay, Jaime Paz y Miño hizo esto. No, o sea, el punto es que se sepa el Día de las Banderas Rojas de Espejo, que se sepa que el 2 de agosto es este evento de Rojo Estigma. ¿Para qué? Para conmemorar, y ojo, ahí también radica, ¿no? No es que los monumentos idolatran a nadie, y por eso hay que leer un poquito también, porque o sea, no es que los monumentos, no, el monumento sirve para recordar un proceso que cambió la Senda histórica o algo, dio la exacto. pauta de algo. Nos guste o no, la llegada de Benalcázar cambió. Claro. Y marca eso. Y aparte, en época de los 40, los 60, el español representa un pensamiento. Yo veo mucha gente que dice, no, dime tú, ¿quién celebra el 12 de octubre? Yo que sepa, nadie celebra. Yo que sepa, no hay una fecha. Dice, ay, hoy llegó. No, se recuerda la llegada de Colón en ningún momento. Y por eso digo, hay que leer. Porque no es que nadie está festejando la llegada. Se está recordando, porque nos gusta o no, pasó, está datado, está escrito, por eso la escritura nos sirve eso. Está.
Y de eso nosotros aprendemos. Entonces te digo, eso yo creo que es el fin. Como gestores culturales, ahora que todo el mundo dice ser gestor cultural, perfecto. ¿Qué está dejando a la sociedad? O sea, y perdón con todo, dices que alguien se ofende, pero ya nada. O sea, si creen que estar cambiando la foto de perfil, yo apoyo tal cosa, o sea, yo no sé qué solución hay eso. O si es que crees que poner un post ahí de tu opinión, que es discrepante, no todos van a pensar como tú, y ese es el punto, de que todo mundo quiere creer que lo que uno dice está bien, y eso es correcto. Tiene toda la razón, exacto, y no es tiene así. la verdad, nadie no tiene la última palabra, claro. no tiene el turno. Y ese tal vez sea el punto de confluencia en el cual creo que todos los ecuatorianos tienen que unirnos en algo, si no, no vamos a poder avanzar como país, y ahí está la situación, Exacto. las consecuencias, las movilizaciones y las... Yo invito a todos los gestores culturales, en vez de estar envidiando y en vez de estar criticando y en vez de estar haciendo cosas sin sentido, porque en realidad ahora, como te dije, y vuelvo y recalco, con la historia la prostituyen, porque en realidad yo he escuchado tantas barbaridades últimamente. Yo te digo, a mí el 12 de octubre yo me quedé sorprendido, porque vi tantas barbaridades, gente que dice ser leída. Yo veía la clase de publicaciones que hacían. Entonces ahí te das cuenta que es gente novelera. Mira, yo no publico cosas, yo lo que hago es trabajar. Y al menos las cosas que he hecho donde 12 años, ahí están intactas, porque ese es el legado. No es cuestión de coger y hablar. Yo al menos vas a ver, yo en Facebook y eso, casi nunca es que me pongo a decirle, ay no, esto no. Yo simplemente hago con hecho y las cosas están ahí. Y así debe ser, porque ese es el punto. Crear eventos o crear cuestiones que permita culturizar a la gente, que puedan conocer su pasado. ¿Para qué? Para aprender de él y no cometer los mismos errores del presente. ¿Tú crees que si la gente hiciera eso, votara por el Lazo? Y perdón, pero es así. No, Claro. no. Entonces hay una frase que dice ahí que es bueno conocer la historia para no cometer en el futuro errores del pasado. Esa es la Y frase aquí en forma general, nosotros y no... somos campeones para eso, ¿no? Yo quería terminar presentando un video, Jaime, aprovechando la oportunidad. Justo un video, pero no sé si podamos ponerle, pero ¿cuál era la reflexión final? Y con esto era ya para concluir el programa, y te agradezco por haber venido acá a la radio. Era justamente que en este video, pero se nos va el audio, si de una cierta forma, mil disculpas pues a las personas que están ahí en la transmisión. Me parece interesante el video final, en el cual, bueno, voy a relatar un poco. La chica se encuentra, ¿no? Bueno, vamos a ver, se encuentra el pasquín, ¿no? Y que ella prácticamente, sí, ese es el video del pasquín. O sea, el mensaje es que pasa varias personas por las cruces y nadie no para bola. Pero ella se encuentra y dice que ella sí se va a llevar a cabo, porque ella sí les llegó el mensaje. Lo que tú decías, algunos... El mensaje de Espejo se llegaría a los 18 millones de ecuatorianos. Sería fabuloso. Claro. Jaime. Claro, fuera lindo, ¿no? En realidad, pero yo te digo, recordemos que no a todos nos llega y no a todos nos lo hacemos entender, ¿no? Yo te digo que de 20 personas llegues a una, yo creo que ahora es bastante, ¿no? Porque en realidad cada cual está en su mundo y... Listo, entonces vamos con el video, pues, y despedimos esta transmisión por este sábado 24 de octubre. Pues ha sido un gusto acompañarles y nos vemos en la próxima ocasión. Muy amable y buenas noches. Al pueblo quiteño. Quiteños, quiteñas, ha llegado el momento de despertar. Hoy inicia una batalla en contra de nuestro verdadero enemigo, la desigualdad y la ignorancia a la que ha sido sometido el pueblo quiteño durante tantos años. Solo la luz del conocimiento nos sacará de las tinieblas de la ignorancia. Es así que un día resucitará la patria, y quienes fomentan su aliento y quienes hacen trabajo para sobrevivir con ella no serán aquellos que pasen las 3/4 partes de su vida en pequeñeces, sino esos muchachos que frecuentan las escuelas con empeño y estudiosidad. En ellos renacerán las letras,
las costumbres y ese fuego de amor patrio que constituye la esencia moral del cuerpo político. Disfrutar de secciones muy variadas, la variada, nuestra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas la barriada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo, que anima la velada, la variada. El programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. La variada. Escúchalo en www.radiocolonialec.com.